Saludos hermanos, Dios nos bendiga en este día que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación y oración. Hoy nos corresponde leer el Evangelio según Lucas, específicamente sus capítulos 21 y 22. Solamente 2 capítulos, así que yo le invito por favor a que me acompañe en la lectura de este día. Y si tiene una Biblia, como le he dicho en otras ocasiones, pues sería bonito, sería lo ideal que usted pudiera acompañarme con la lectura. Pero si no, pues preste atención a lo que podemos leer de estos 2 capítulos y qué enseñanzas prácticas podríamos extraer de allí para nuestras vidas. De qué forma pudiéramos aplicar algunos principios que encontramos en esta amena lectura. Así que sin pérdida de tiempo, acompáñeme. Dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 21. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad les digo, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Jesús respondió: cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigan. Y cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan ustedes entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor
y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo, ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y pueden estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Capítulo 22. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo:
Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y les dijo a todos: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces se les dijo: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Es suficiente, les respondió. Saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: Oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y él les dijo: ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón han salido con espadas y palos? Cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro los seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio, y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: Mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: Tú también eres uno de ellos.
Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio, diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si se los digo, no creerán, y si les pregunto, no responderán. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, les respondió Jesús. Y ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Esta ha sido la lectura del día de hoy. El Evangelio según San Lucas y sus capítulos 21 y 22. Yo le invito a que consideremos las meditaciones correspondientes a estos 2 capítulos que la tenemos disponibles en la Biblia de Herencia Reformada, que llevan por título Pensamientos para el culto personal y familiar. Así que comencemos con estos pensamientos en lo que respecta al capítulo 21 de Lucas. Nos dicen así. Esta viuda no tenía idea de que sus 2 blancas pasarían a la historia como ejemplo, inspiración y desafío a millones. Por supuesto, sin que Cristo hubiera discernido su corazón y dicho la verdad, nunca hubiésemos sabido sobre su ofrenda. Qué gran acontecimiento será cuando en el día del juicio el Dios Trino revele al mundo los pensamientos más recónditos del corazón, como nos dice Lucas 8:17. En la medida que el Espíritu te ha revelado tu propio corazón, ¿qué se descubrirá acerca de ti en aquel día? ¿Qué habrá cuando se haga público eso? Cristo vendrá de nuevo. Si la desolación que cayó sobre Jerusalén fue tal que todos buscaban salvarse huyendo sin mirar atrás, cuánto más el juicio del Hijo del Hombre nos llama a correr a la misericordia salvadora de Cristo. ¿Te encontrará el día de juicio a salvo en Jesús? Cristo no quiere que las personas se engañen, pero tampoco quiere que los creyentes teman. La anticipación del regreso de Cristo debería mover a los cristianos a levantar sus cabezas con esperanza, como leemos ahí en el verso 28, Lucas 21:28. Jesús particularmente nos insta a vivir en una constante vigilancia y alerta espiritual. Versos 34 al 36. ¿De qué manera te afecta la doctrina del regreso de Cristo? ¿Has arreglado cuentas con el Señor para que aquel día no te tome por sorpresa? Ojalá que sí. Y si no lo has hecho, ¿por qué retardas tomar esta decisión? ¿Por qué retarda hacerlo? ¿Por qué retarda tomar la decisión más importante de tu vida? Es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo a la mayor brevedad posible. Pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes al capítulo 22.
La Pascua tenía como significado la liberación por parte de Dios a través del derramamiento de la sangre de un sacrificio. La aplicación de la sangre del cordero hizo que el castigo mortal de Dios pasara sobre los que se escondían dentro de las casas, anunciando de antemano la obra de Cristo en la cruz. Si la muerte de Cristo es aplicada a nosotros, la ira de Dios no nos tocará, ya que su justicia en contra del pecado fue satisfecha por Cristo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. O la ira de Dios sobre nosotros, o la ira de Dios ya vino sobre Cristo Jesús. Y para que seamos librados de esa ira, pues es necesario venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Estar velando y orando son aspectos claves para resistir la tentación. Eso lo vemos ahí en Lucas 22:46. El pueblo de Dios es tan débil que sin la gracia de Dios no puede resistir por un instante contra de las artimañas de Satanás. Cuán a menudo Satanás atrapa a los creyentes descuidados, sin la armadura, y luego miran atrás y piensan, no he estado alerta ni he orado. Gracias a Dios que Jesús no fracasó aquí. Cuando el diablo zarandea a los discípulos como a trigo, Cristo se dedica a la oración y somete su voluntad completamente a la copa de la ira de Dios. En el desierto, que vimos en Lucas 4, verso 1 al 11, y ahora también en el huerto, Jesús es tanto nuestro ejemplo a imitar como nuestro campeón que consiguió la victoria. Entonces, por esa razón, mis hermanos, necesitamos buscar de su ayuda constantemente para poder hacer frente a las tentaciones de la vida. Aquel que fue tentado en todo es capaz también de venir en nuestro auxilio, en nuestro socorro, cuando nos enfrentemos también a las tentaciones propias de nuestro ser como tal, nuestra carne. Así que yo le invito a que acuda a Cristo Jesús. Venga a Él. Que Él sea el todo de su vida. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, en este día por esta porción de las Escrituras que tú nos has concedido leer. Gracias, Padre, por lo que nosotros podemos aprender, ser edificados en ella, ser desafiados, ser confrontados por ella. Sabemos, oh Dios, que tenemos por delante una gran batalla que librar. Una gran batalla contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Necesitamos constantemente la ayuda, guianza, esa guianza provista a través de este Espíritu Consolador que nos ha sido dado en nuestros corazones. No estamos solos en esta pelea, Señor, pero por cualquier descuido puede llegar a nosotros los ataques fuertes. Si nos descuidamos de la oración, si nos descuidamos de ese deber de leer tu palabra, de congregarnos, de tener comunión contigo, pues somos presas fáciles del enemigo. Líbranos de esto, Señor, y pon en nuestros corazones esta motivación constante de priorizar el tener tiempo a solas contigo, para que así podamos estar fuertes y así las tempestades de la vida no nos arrastren al suelo, sino que podamos estar firmes porque hemos establecido nuestras raíces, nuestro fundamento en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Precisamente por Él, por Cristo Jesús, te suplicamos esto en este día. Pedimos esta gracia también para todos aquellos que están siguiendo estas transmisiones, tanto aquellos que ya te han conocido para que sean afirmados en estas verdades, y aquellos que aún no te conocen para que la fe pueda nacer en ellos a causa de oír tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos guarde. Será hasta el día de mañana. Espero oír noticias suyas. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no esté del todo claro, estamos aquí para ayudarles. Podemos sacar un tiempecito
para conversar al respecto con mayor detalle cualquier tema que no haya quedado claro, cualquier porción de las Escrituras que no haya quedado claro para usted. Así que espero oír sus comunicaciones. Que Dios les bendiga y que pasen feliz día.